Bien, las esquirlas del caso Hermosilla sacuden en este momento no solo al mundo empresarial, también a la clase política. No sabemos hasta dónde puede llegar. Su hermano ha dicho, recordemos ayer, que si hay que abrir el teléfono, bueno, abrámoslo, y que podría aquí llegar sus esquirlas, en definitiva, a distintos grupos, ministros, nombró fiscales, etcétera. ¿Por qué hago esta introducción? Porque naturalmente el caso que estremece al país y que hemos todos sido testigos de no solo el audio que se reveló, sino los 5 días de formalización, tiene naturalmente un impacto en la credibilidad de la ciudadanía y particularmente en la confianza en las instituciones. Fíjense que casos como Penta, Soquimich, las llamadas tramas de Sanhattan, bueno, todo lo que se ha visto acá, ¿no? Hermosilla, los hermanos Sauer, Toppelberg, en fin, nombres que antes y ahora han forjado en Chile no solo una imagen de un empresariado que de alguna manera está teñido por ciertas prácticas que están dentro de lo que podría considerarse a veces no ético y a veces derechamente ilegal, ¿no es así? Entonces se ensombrece la imagen del empresariado una vez más con estos hechos y precisamente afrontando estas implicancias, pero también los estereotipos que se levantan respecto de aquellos que no están involucrados en ningún delito. Bueno, Bernardo Álamos, en su libro Una mirada distinta, 13 testimonios de empresarios chilenos, propone historias de hombres y también de mujeres de negocios que dan cuenta de todo lo contrario, dan cuenta de empatía, dan cuenta de integridad, de valores en una actividad, por cierto, clave y necesaria para el crecimiento, pero también para el desarrollo del país. Y es precisamente con quien queremos conversar esta tarde, con Bernardo Álamos, empresario, ingeniero comercial y autor de este libro. Bernardo, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Mirna, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de conversar con usted y con tus radioescuchas. Por lo menos así se decía en mi tiempo. Así que muy contento de participar en tu programa. Sé que tiene mucha audición, que la gente lo sigue mucho, así que encantado de poderme conectar con tu auditorio. De todas maneras, Bernardo, lo primero naturalmente es preguntarte, ya vamos a entrar en los detalles del libro, por qué lo escribiste, ¿no? ¿Quiénes son los personajes de este libro? En fin, pero antes, ¿cómo has visto desde tu mundo, el mundo en que tú te mueves, el mundo empresarial, el caso Hermosilla? Bueno, en primer lugar, yo creo que no le hace bien al país. Lamentablemente es un caso de mucho escándalo, de un audio, diría yo, bastante no poco educado, los términos que usa, sobre todo de parte de un abogado, de un proceso que involucra a la opinión pública y que hace dudar de las instituciones y que finalmente le produce mucho daño al país. Yo siempre he sostenido de que el ruido, y en este caso el caso Hermosilla, que es el ruido, produce y hace mucho daño y produce el caso mismo un ruido tremendo, y el bien es silencioso. Y me quiero quedar con la otra mitad de la parte del vaso del bien, o más de la mitad creo yo, donde hay hombres y mujeres, profesionales, empresarios que se levantan día a día, diariamente, y que trabajan y aportan lo mejor que ellos tienen al país, cumpliendo con las leyes, cumpliendo en el marco legal, respetando las instituciones y respetando a los seres humanos, en fin, y tratando de aportar un granito de arena al desarrollo del país, del cual somos responsables todos. Claramente, pero naturalmente que lo que hoy día predomina es esto otro. Y solo para preguntarte respecto de esto que hemos visto, que hemos sido testigos, es cierto, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero basta escuchar ese audio y uno le dice, bueno, a lo mejor aquí está lo que todo el mundo sabía que existía, ¿no es cierto? El tráfico de influencia, los sobornos o los cohechos, en definitiva, el tratar de saltarse las reglas, como planteas tú. Eso, ¿dirías tú que queda circunscrito a este caso o probablemente podemos ver varios casos más que a lo mejor no hemos tenido la suerte de escuchar los audios de lo que se dicen de esas oficinas? Yo creo que pueden haber varios casos más.
La corrupción está en todo ámbito, porque finalmente lo que uno piensa y concluye a través del audio, como bien dices tú, no hay culpabilidad todavía, hay un proceso judicial de por medio. La justicia tiene que investigar y sancionar y determinar si hay culpabilidad o no, pero ya la forma en que se expresan las cosas, la manera en que se dice, el audio en sí es escandaloso. No es propio de un profesional, independiente de que la persona pueda ser inocente, pero sí hay un error grave en los elementos y la forma y la comunicación y las palabras que se utilizan. La corrupción lamentablemente está en muchas partes del país, pero yo tiendo a pensar de que aún estamos a tiempo como sociedad para poder sacarla y desterrarla. No hace mucho tiempo, Chile era un país, o se conocía tal vez menos, donde la corrupción tenía un nivel más bajo. Hoy día, aparentemente, salen casos en todo ámbito, lo que nos hace ponernos tristes como país. Y lo que es más grave, a mi juicio, que el sistema legal se quedó atrás. Cuando uno ve países más desarrollados o ultra desarrollados o potencias del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, los delitos de cuello y corbata y los delitos económicos son severamente castigados, severamente castigados. Entonces no se trata de un tiempo o de un pequeño paso por la cárcel, sino que realmente son penas que son fuertes. Y eso creo que nos falta, porque si alguien se sale de la fila y le quiere ganar al sistema y quiere romper los equilibrios y quiere irse por el costado y saltarse la valla y generar entonces disolución en la población, tristeza como ciudadano chileno, ennegrecer un poco la imagen del país, bueno, el delito tiene que ser castigado muy fuertemente. Y yo eso no lo veo. Yo creo que el Código Penal se quedó muy atrás. Si bien es cierto, hoy día hay cambios con la nueva ley de prevención del delito y que están los directorios y, en fin, se han dado pasos importantes, pero en la práctica no se ha aplicado. La justicia, y también opino lo mismo para las conductas civiles. Uno habla con las personas y dice, le dieron 2 años por esto y miren el daño que hizo, y finalmente le dieron 4 o 5 o 6 y a los 3 salió. Entonces creo que la ciudadanía está cansada de que el que comete un delito, el que comete un fraude, el que se salta el sistema, está cansada de que la pena sea mínima. Entonces creo que debemos endurecer muy fuerte las penas para que realmente la gente que hace estas cosas, y si son culpables, sean castigados severamente. Bueno, vamos a tu libro porque precisamente tú hiciste un trabajo, lo dices, ¿no? De lograr penetrar en ese otro mundo de los empresarios, ¿no? Eso que decías tú, que se levantan todos los días, que cumplen con las normas, que cumplen con las leyes, que no se saltan la fila, que no pagan coimas, etcétera, etcétera. ¿No es así? ¿Cómo llegaste a escribir el libro Una mirada distinta, 13 testimonios de empresarios chilenos? Bueno, yo estaba iniciando este libro como un defensa al empresariado, porque pensaba de que había cierta injusticia en la opinión general del mundo normal, el ciudadano común y corriente, de que los empresarios eran todos corruptos. Y dije, bueno, yo voy a dar una mirada distinta de esto y voy a poner testimonios reales de cómo son las cosas y cómo se ven las cosas adentro de la empresa y la gente que está detrás de la empresa. Inicialmente pensé, por mis contactos, contactar a empresarios que fueran conocidos en el ámbito público, y tenía algunos sí, pero pensando más profundamente sobre esto, me di cuenta que ese no era el camino, que el camino tenía que ser con empresarios que, si bien eran conocidos en sus industrias, desconocidos para el común y corriente de la gente. Y me fui a la Cámara de Comercio, donde soy socio con mi empresa,
al Colegio de Ingenieros, donde también soy miembro, y empecé a preguntar si me podían dar contactos de gente que tuviera historias interesantes que contar y que estuvieran dispuestas a contarlas y a transparentar su vida en este libro. Y me encontré con una sorpresa muy, muy agradable. Hubieron más personas, digamos, que estuvieron dispuestas a contar esto, y la gente se quiso abrir y me contó historias que son profundamente emotivas. Yo en el libro no trato de cómo hizo la plata, eso no es interesante, sino que ¿qué hay detrás de una persona? Está la familia, algunos de ellos les ha costado separación, está el dolor, está el engaño, hay gente que ha sido engañada, hay gente que ha tenido que soportar injusticias, levantamientos muy temprano, mucho sacrificio, y hay dolores en esa persona. Yo quise mostrar esos dolores y esas alegrías, y qué los movía y por qué estaban haciendo eso, cuál era su leitmotiv. Entonces me empecé a encontrar con cada caso, no sé si tú tuviste la oportunidad, Mirna, de leer el libro, pero hay casos que son realmente notables. Hay un tipo que está con el síndrome de Guillain-Barré, que tiene una empresa de regulación para certificar los remedios que entran a Chile y que salen de Chile, y que fue director del INSP en el gobierno de Piñera, que se llama Stefan Harpa. Y dentro de su gravedad de su enfermedad, y dentro de lo mal que él estaba, estuvo dispuesto a recibirme en el hospital de la Universidad Católica, a contarme su historia y a seguir contándomela en varias entrevistas adicionales. Y uno, cuando repasa la vida de esa persona, dice, pucha, aquí hay algo que la gente lo tiene que conocer. La gente tiene que mirar a estas personas de otra manera. Son gente que ha llegado y ha tenido éxito, pero ha pasado por el fracaso. Se ha caído, se ha levantado, se ha vuelto a empezar. Es gente que está hecho con un ADN muy especial. Y ese ADN lo quise mostrar en este libro, lo quise reflejar. Correcto. También tú, Bernardo, incluyes historias de mujeres, ¿no? Como la historia de Marcela Varas, de la empresa Magnolia, quien trabajaba mientras estudiaba ingeniería comercial de noche. Incluso ella tuvo disputas de propiedad con su marido. Bueno, hoy es una exitosa, efectivamente, empresaria y consejera de la Cámara de Comercio. Cuéntame acerca de ella, y que ella también es, como quien dice, podríamos señalar, representa a muchas otras mujeres que a veces tienen menos visibilidad. Ella es una mujer fantástica, es vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Me la sugirieron que la entrevistara, estuvo dispuesta a la entrevista, se abrió en su vida, la dirimió bastante, te decía, porque tocamos temas muy profundos de su vida. Y bueno, se quebró en algunos momentos, me había pasado en otros entrevistados, y ella es la típica persona que no está dispuesta a rendirse. Estudió una carrera que su padre, con mucho esfuerzo, se la costeó, no le gustaba, la terminó, y decidió estudiar lo que le apasionaba, que era en la ingeniería comercial, los negocios, y para hacerlo se costeó su trabajo, se costeó sus estudios trabajando a temprana edad, estudiaba de noche, trabajaba de día, y fue creando esta empresa. Y el marido, al mismo tiempo, fue creando la empresa fundamental, que es donde ella es socia, y tuvo una vida de sacrificio, de empuje, de abnegación, tremendamente impresionante, al punto cuando tiene el conflicto con el marido le cuenta y le dice, la empresa del marido es la gran empresa familiar, le dice, mira, yo logré hacer todo esto, le da un poco de la cifra, y quiero que las hijas, mis niñitas, sean parte, si no estoy yo, de esta propiedad de la empresa. Y ella se siente con un dolor, pero imaginablemente indescriptible, porque dice, ¿qué he hecho yo? Me he dedicado a full a trabajar en mi propia empresa y a cuidar a mi familia. Y mi marido, yo le he cubierto las espaldas, he sido yo jefa de hogar en cuanto al desarrollo de mis hijas, y al mismo tiempo preocupada de mi trabajo, y al mismo tiempo preocupado de mi marido. Y me siento pagada así. Entonces yo creo que
en el mundo hay una injusticia tremenda con la mujer. Cuando uno ve, por ejemplo, los matrimonios que se separan y no hay comunidad de bienes, y durante el tiempo en que la persona trabajó y al llegar a su casa todo estaba perfecto y la mujer corría con todos los deberes y quehaceres de la educación de los hijos, del desarrollo de la casa, con los recursos que habían, administrar lo mejor posible, y se queda sin nada. Entonces yo creo que eso es de una injusticia brutal. Horrible, Y totalmente. Qué bueno bueno, que y tú lo planteas en tu libro, además. Claro, lo planteo. déjame contarle a nuestros auditores y que nos ven a esta hora, que estamos conversando con Bernardo Álamos, empresario, ingeniero comercial y autor de Una mirada distinta, 13 testimonios de empresarios chilenos. Es que déjame entrar en un punto, Bernardo, que es muy interesante porque tú decidiste no hablar de los empresarios que resuenan más, ¿no es cierto?, las grandes familias, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a aquellos empresarios que no son conocidos? ¿Y por qué dejaste explícitamente fuera a aquellos que sí lo son? Dejé fuera aquellos que sí lo son, porque si bien pueden tener historias muy bonitas, eh, están bajo la lupa del público en general. Apenas sale algo de esto, por ejemplo, no sé, sale el tema de Dominga en la grabación del abogado De Hermosilla. Hermosilla, Claro, claro. y inmediatamente sale a la palestra el caso Penta, y sale a la palestra el caso de la mina Dominga. Entonces dije, Inevitable. inevitable. Entonces dije, yo quiero contactar a gente que, si bien son empresas medianas, no son empresas chicas, que tienen 100, 150 personas, pero Ujú. que realmente tienen que pelar bien el ajo, como decimos en el campo. Son gente muy sacrificada, es muy duro. Entonces yo dije, estas personas es irrebatible su testimonio. Entonces cuando están en el libro, la gente se va a identificar más con ellos. Porque son personas como puede ser cualquier persona que lea el libro o cualquier chileno que decide emprender. ¿Por qué emprende una persona? Emprende porque tiene un sueño, emprende porque quiere resolver una injusticia, y a veces emprende por necesidad, porque se quedó sin pega, tiene un poco de recursos y necesita alimentar a su familia. Y le toma el gusto al emprendimiento y empieza a sacrificarse y empieza a mejorar el proceso de la empresa. Entonces yo dije, esta es la gente de a pie, la gente donde genera empleo, la mayor cantidad de generación de empleo, y donde en Estados Unidos, fíjate que la microempresa o la pyme, pues se puede decir, ellas no son pymes, mueven una parte importante del PIB del país. Entonces, realmente era la gente interesante para mi gusto, que había que retratar y que había que abrir y mostrar tal cual ellos eran. En el caso del empresario conocido, siempre va a estar con hasta dónde hablo, qué digo, se va a estar cuidando. Yo quise tener un testimonio nativo, que salga del corazón, de la mente de la persona, de lo que realmente le pasó. Y no un empresario que se esté cuidando, lo digo, no lo digo, cómo lo manejo, me puede perjudicar. Quise ir al corazón del chileno, al corazón de Correcto. ese chileno que genera valor. Mm. Bernardo, porque ¿qué ocurre? Mira, ya que estamos a todo esto prontos a un nuevo aniversario del 18 de octubre de 2019, aniversario del estallido social. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se instaló, y no de un día para otro, ¿no? Pero se expresa en esa explosión que hubo, esta idea de un empresario que abusa, que maltrata, que es codicioso, que no comparte, tanto así que en ese momento el que presidía la CPC, ¿no es cierto?, dice, bueno, parece que hay que meterse la mano al bolsillo. Y la entonces primera dama dice, bueno, parece que hay que compartir los privilegios, ¿no? Entonces, esta idea que está tan instalada y que, ojo, tiene asidero, no es que la gente lo diga porque sí, lo dice porque lo vive, porque le ha pasado, porque etcétera, ¿no? Hay otros que lo verán como un prejuicio. Bueno, pero te pregunto, ¿cómo lograr cambiar esa imagen? Particularmente, insisto, ahora con un caso como este, con el caso Hermosilla, que lo único que viene a reforzar más y más cuestionamientos a la clase empresarial. Bueno, la imagen se cambia día a día. Se cambia empezando por
castigar severamente a los culpables. Cosa que si un tipo quiere saltarse la fila, no le sea muy caro. No salga barata la cosa. Independiente de que si va o no va con los principios morales, es una discusión más filosófica, pero por lo menos que el tipo tenga un castigo. Segundo, se cambia la impresión con este pequeño granito de arena, por ejemplo, que estoy haciendo yo o que están haciendo, por ejemplo, las distintas ramas empresariales, donde van incorporando a más personas al sistema para que ellas vayan dando su opinión y vayan contando sus problemas para ir cambiando y rayando la cancha de mejor manera. Y también se cambia diciendo que si bien es cierto el estallido nace por un descontento, al final el estallido perjudica y perjudicó ¿a quién? ¿Al gran empresariado? No, justamente a los empresarios medianos, a los pequeños, a las pymes, a los que tenían sus locales se los quemaron, a los que se quedaron sin trabajo, a los que tuvieron que perder de nuevo, porque el empresario mayor, el empresario grande, tiene mucho más recursos, tiene mucho más juego de piernas para manejar las crisis. Entonces, ese no era el camino. Tal vez la protesta pacífica puede ser un camino, pero esto se va cambiando con leyes justas y también con una cosa que es muy importante señalarla. La tributación de las empresas es muy necesaria para que el Estado vaya donde el empresario no puede ir. Pero los recursos que utiliza el Estado, que también tiene tejado de vidrio en general, no en este gobierno, sino que durante el transcurso de los gobiernos, tienen que ser bien administrados. La administración de los recursos ha sido muy deficiente. Ahí nos vamos enterando entonces, en el caso actual, por ejemplo, del caso de fundaciones, del caso de desvíos de recursos donde el tipo que toma el poder se enriquece. Entonces, el Estado como administrador de recursos que las empresas pagan y que legítimamente tienen que pagar impuestos, y las personas, tiene que ser bien administrado, porque si no, al final resulta en esto mismo. ¿Para dónde vienen los recursos tú? A educación. Nunca hemos estado peor en educación que ahora. Entonces hay más recursos, pero la educación está cada vez peor. Entonces está mal administrado el sistema. Le metieron mano, creo yo, a mi juicio, a colegios emblemáticos de toda la vida, instituciones de prestigio y que sentíamos orgullosos los chilenos de tenerlo, como el Instituto Nacional, por ejemplo, por dar un ejemplo. Le metieron mano y lo destruyeron. Dentro del libro hay personas que estudiaron en el colegio, en el Instituto Nacional, y me contaban cómo era el colegio, y me contaban lo que era ahora el colegio. Entonces, aquí es todo un concepto completo. No son los empresarios, es empresario, impuesto, Estado, manejo, no cambio de poder por cambiar poder, seriedad, respeto a la carrera institucional, porque hay gente que tiene vocación de servicio público y son verdaderamente honestos en eso, o hay gente que tiene vocación por la maestría, pero ¿qué ocurre? Que viene un gobierno de turno y pone de jefe a gente que gana mucho más, no tiene idea del problema y como que traspasa a la institución y comienza a tomar decisiones que son incorrectas y que no lo hace bien y que es como el amigo o el pituto del partido o de los partidos o del presidente o de las autoridades que nos están gobernando. Eso tiene que cambiar. Correcto. Bernardo, se nos acaba el tiempo, pero muy cortito te lo pido. Claramente un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda, después del retorno a la democracia, que llega al poder genera una serie de suspicacias, particularmente en un empresariado que uno tiene que decir, por lo menos en sus cúpulas gremiales, es bastante más proclive, naturalmente, a votar por la derecha. Eso es evidente que es así, ¿no? La pregunta es si esas suspicacias, que lo ha reconocido el propio presidente en los encuentros empresariales como en AVE, ¿han ido bajando o persisten? Yo creo que el presidente ha hecho bien en muchas cosas, pero en otras cosas se ha equivocado rotundamente su gobierno. Yo creo que entró con un prejuicio de cómo era el país muy distinto a cómo lo está sufriendo y lo está viviendo hoy día.
Hoy día el presidente que tenemos, del punto de vista, aunque se pueda cometer errores, es muy diferente a la persona que entró y que creía que había que refundar absolutamente todo. Lamentablemente para Chile, a mi gusto, la gente que salió elegida democráticamente y que las personas decidieron, los ciudadanos, darle una oportunidad, faltaba preparación. Llegaron muy pronto al poder y estos errores que se han cometido durante el transcurso del gobierno del presidente Boric han sido errores que la ciudadanía los ha pagado muy caro. Entonces, yo creo en la buena intención de las personas. Yo soy una persona que pienso de que la gente en general se mueve por principios y por ideas loables, pero la practicidad ha demostrado lo contrario. Y lo que se menos esperaba del gobierno, por ejemplo, que hubieran pitutos y hay pitutos, que no hubiera corrupción y hay corrupción, que hubiera un manejo inteligente de toda la delincuencia, el tema de policial, que decía que había que tener otra policía, y resultado que se dieron cuenta que el problema no era la policía, ese no era el problema. Entonces apoyaron finalmente a la policía y hay una vuelta de giro de 180 grados completa. Entonces yo pienso de que quien gobierne o quien nos gobierne tiene que estar preparado para el desafío y tiene que poner a los mejores. Y el tema de pitutos, si tú me preguntas, por ejemplo, así como se castiga severamente, o tiene que castigar severamente, saltarse la fila, el pituto es una cosa deshonesta. Es una cosa que produce furor, rabia y además produce en la gente, en la administración pública, gente que es honesta y que trabaja, que ha dado su vida para el servicio público, le produce frustración. Entonces, los servicios se ponen peores. Perdón. Claro, no, pero ahora sí que tengo que cerrar. Solo que respóndeme la pregunta. ¿Bajó o no bajó el nivel de desconfianza entre los empresarios y el gobierno o entre los empresarios y el presidente Boric? Yo creo que bajó si se compara con el que se inició. Hoy día están el gap que llamamos nosotros los economistas, la diferencia entre los dos puntos era muy alta. Bajó, pero sigue siendo alto. Bien. La pregunta Bernardo, es, ¿bajó pero sigue siendo alto? Perfecto. Yo creo que un tema que te invito a que sigamos conversando. Te agradezco muchísimo, Bernardo Álamos, empresario, ingeniero comercial y autor de Una mirada distinta, 13 testimonios de empresarios chilenos. Te agradezco, como te decía, que hayas compartido con nosotros tus reflexiones también de un empresariado que, tal como tú has señalado en esta entrevista, es aquel que se levanta muy temprano, que trabaja duro, que no se salta las reglas y que quiere construir, por supuesto, un país mejor. Muchísimas gracias por la invitación. A mí este es un tema que me apasiona. Pero totalmente. Y ojalá que pudiéramos tener más conversaciones y invitar a más gente a que se sume. Así que deseo el mayor de los éxitos al programa tuyo y también a lo profesional. Yo te ubicaba más en la televisión, pero la vida tiene tantas vueltas. Por eso produce una cosa muy curiosa. La persona que uno ve en la televisión, y por eso es que cuando murió Camiragua la gente lo sintió mucho. Uno lo siente como que está en su casa, porque entran libres de su casa, entonces realmente, bueno, y te seguía en la televisión, ¿no? Ahora creo que estás en otro camino. Estoy en varios caminos, pero uno va creciendo, va, tú sabes, ¿no? Buscando también nuevas formas de expresar lo que por lo menos para mí es una pasión, como es el periodismo. Así que donde pueda ser feliz, aquí estoy, y aquí estoy siendo muy feliz en este programa, además junto a una tremenda universidad como es la Universidad de Santiago. Te agradezco muchísimo, Bernardo, por haber estado con nosotros esta tarde. Al contrario, gracias a usted y mucha suerte en el futuro. Gracias, muchas gracias a ti.